Gracias por continuar con nosotros. Lo prometido es deuda. Este comentario lo hacemos atendiendo a sus peticiones, a sus cuestionamientos respecto a la Ciudad de México. Algunas voces me han dicho, le has dedicado muy poco tiempo a hablar de la Ciudad de México, te has centrado mucho en lo que es la presidencia de la República, cómo van las cosas entre Brugada, Taboada, Salomón Chertorivsky, quienes han llevado a cabo diversas acciones en los últimos días, por supuesto, en donde se ha discutido el tema del agua, por ejemplo, es uno de los puntos en donde hemos escuchado propuestas interesantes de Brugada e incluso del propio Taboada, para poder enfrentar el asunto de la sequía. Algo que a mí no me agrada, le soy honesto, de Taboada, pero que es obvio, es panista, es que él insiste en que el problema pasa más por una cuestión nada más de infraestructura y no por una cuestión de saqueo por parte de grandes empresas. Ojo con esto, o que la mafia de los piperos o la mafia de los pozos, algo que sí está proponiendo esta Brugada. Pero me preguntaban, ¿qué tanto existe realmente el riesgo de que se pierda la Ciudad de México? Hoy, por ejemplo, Taboada fue con Xochitl Gálvez a Iztapalapa. Algo cuestionable desde mi punto de vista es que entraron a los mercados de Iztapalapa con guaruras. Me parece que es una muestra fehaciente de la idea, conceptos y mentalidad que tienen este tipo de personajes de la gente de Iztapalapa. Guaruras quienes los iban cuidando alrededor precisamente para que no se las acercara nadie fuera de un ambiente controlado. No sé qué pensaron, que iban a ser víctimas de qué o qué, pero sí me parece fuera de lugar. Brugada ha estado haciendo campaña también, aparte de Iztapalapa, en otras regiones de la Ciudad de México. Y bueno, Salomón Chertorivsky, pues luchando por incrementar un poco la votación de Movimiento Ciudadano. Pero a ver, vamos precisamente con este tema. La Ciudad de México en las elecciones del 2021 despertó con una realidad. Se pintaría distinta con una nueva distribución electoral. Quedó dividida a la mitad por un lado, abanderado por la coalición Morena PT, por el otro, por la Alianza Partido Revolución Institucional, Partido Acción Nacional, PRD. PAN, PRI, PRD se llevaron 8 alcaldías en esas elecciones, mientras que Morena y PT se quedaron con 7, una fue solo para el PAN. Y hace 2 años se reflejó el deterioro de la opinión de los y las habitantes de la Ciudad de México sobre el gobierno federal. Ese fue un motor fundamental para ejercer su voto. A partir de su desempeño, ¿no? Se buscó precisamente eh, pues generar algún tipo de reacción en los sectores de la clase media y media alta que habitan sobre todo en la zona poniente de la Ciudad de México, quienes salieron a votar en contra precisamente de Morena. En la segunda dimensión, para explicar ese fenómeno, me parece que hubo una posición de confianza por parte de la jefatura de gobierno en torno al posible resultado que se iba a generar, ¿no? Creo que asumieron que como siempre ganaban, pues iban a ganar la mayor parte de las alcaldías y las diputaciones. No hubo una operación política a fondo, ¿no? Al grado de que la propia Claudia Sheinbaum perdió la alcaldía en la que ella había sido la responsable. Y perder la Ciudad de México es la gran pesadilla del obradorismo. La oposición lo sabe y explota a rabiar esa posibilidad, con señalamientos que hablan de un enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, un distanciamiento, una mala relación, todo esto a partir de la contienda interna, donde la exalcaldesa de Iztapalapa se impuso al delfín de la ex jefa de gobierno, Omar García Harfuch. Antes de entrar a este punto, mencionar simple y llanamente las diferencias del 2021 al 2024. Ahorita las profundizamos. A ver, al final, la designación de Clara Brugada como candidata de la Ciudad de México por parte de Morena fue una decisión política. Lo comentamos en su momento. Ya sea que se le mire con el criterio democrático, esto es reconocer la voluntad popular expresada en la encuesta, o el criterio de paridad de género, Omar García Harfuch tendría que haber sido el abanderado. 40.5% de los capitalinos consultados lo eligió contra 27.7% que optó por Brugada, es decir, una proporción de 2 de cada 3 que votaron por ellos. Tampoco la llamada cuota de género alcanza, ¿no?, para haber desplazado a García Harfuch, toda vez que de las 9 entidades en disputa fue el hombre con mayor votación, salvo el caso de Tabasco, en el que Javier May superó el 50% de los encuestados. Los 13 puntos con los que Harfuch ganó a Clara fueron la tercera mayor distancia sobre la perseguidora en los 9 casos
disputados. Por lo tanto, el tema de la paridad de género fue una coartada para hacer un ajuste político en el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué se dio este ajuste político? Por las presiones de las bases de izquierda, quienes no aceptaron a Omar García Harfuch. Ustedes saben que en lo personal cuestioné también esa posibilidad y por lo tanto enmendó un error la dirigencia nacional de Morena. Fue un ajuste de congruencia ideológica, desde mi punto de vista sí. Fue un reconocimiento, en definitiva, a los militantes de este partido político e incluso me atrevería a decir que fue un llamado de atención desde Palacio Nacional. Me parece que fueron todos estos factores los que influyeron realmente en que finalmente Clara Brugada se quedara con esa candidatura. Esta situación, dicen las voces de la oposición, ha provocado un distanciamiento entre ambas, entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. La verdad, yo lo dudo. Son puras versiones sin sustento sólido, basadas en que casi no se les ve juntas, en que si no se abrazaron en el Zócalo, en que si Sheinbaum quitó a Brugada. Mire, ambas son políticas de muchos años ya. No sé si sean amigas o no sean amigas, pero saben perfectamente que deben de estar unidas para no perder la Ciudad de México. Y esa posibilidad unifica a cualquiera. Porque, por supuesto, Claudia Sheinbaum no quiere como jefe de gobierno a un personaje como Santiago Taboada. ¿Está de acuerdo? Sabe perfectamente que Clara Brugada es un personaje de izquierda como tal, con la cual puede trabajar de manera consciente y de manera correcta, como ya sucedió durante toda la gestión de ambas en la capital de la República Mexicana. Por lo tanto, yo sí descarto que haya algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de distanciamiento, puede haber algún tipo de diferencia en el ejercicio de la contienda como tal, pero pero de ahí a que hayan roto relaciones, a que no se puedan ver, a que Sheinbaum haya abandonado completamente a Brugada, sinceramente yo no lo creo. A mí me parece que donde tiene que poner los pies sobre la tierra Morena y no repetir los errores del 2021 es en no confiarse, en no dejar de lado la operación política, en no dejar de lado, por supuesto, lo importante que es acercarse de una u otra forma a todos los sectores que regularmente salen a votar y no creer o pensar que por el simple hecho de que se está disputando la presidencia de la República, se va a incrementar la participación ciudadana y que ésta les va a traer algún tipo de beneficio. Yo creo que esa es la primera gran diferencia con lo que pasó en 2021, que hoy me da la impresión de que Morena está mucho más consciente de esa responsabilidad de lo que estaba en 2021. Nos decía Hernández, el monero Hernández, Pepe Hernández, en una entrevista, que una diferencia sustancial era que en el 2021 no sabían ni quién era el líder de Morena en la Ciudad de México. Hoy ya lo saben, dice, por lo menos. Entonces, sí siento que hay una mayor conciencia de Morena de una posible derrota y por lo tanto un mayor compromiso para trabajar en ella. Ahora, apenas han pasado unos días desde que arrancaron precisamente las campañas de cara a las elecciones del 2 de junio y en la Ciudad de México los datos que arrojan las encuestas se habla de una ventaja importante por parte de Clara Brugada, con excepción de la del Financiero que ya está manejando una distancia de menos de dos dígitos, 8%, si no mal recuerdo. Sin embargo, en el pool que se hace regularmente, en donde se juntan varias encuestas para sacar un porcentaje final, se arrojan los resultados obtenidos por casas encuestadoras y empresas que al parecer, pues dieron a conocer la importancia de los comicios del próximo 2 de junio y se dieron la tarea de saber cómo es que se perfilaban las preferencias, destacando que en la capital mexicana, la morenista sería la sucesora de Martí Batres en caso de que hoy se llevaran a cabo las elecciones. Desde Citibanamex, Polister, Grupo Impacto, Metrix, Mitofsky, Verumen o Encol son algunas de las encuestas difundidas en donde la candidata al gobierno de la ciudad obtuvo más del 50% de preferencia, mientras que las mismas ponen al exalcalde Benito Juárez con el 16 al 40% de preferencia. Yo me guío mucho por Mitofsky, Verumen o Encol, que me parece que son las más serias en ese sentido. Y la del financiero yo no la descarto, definitivamente, por mucho que genere este tipo de polémicas, me parece interesante siempre leerla. Ahora, cabe destacar aquí que la preferencia del voto en la Ciudad de México se ha mantenido inclinada a favor de la exalcaldesa Iztapalapa desde finales del 2023 a lo que va
del 2024. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente habla de que la Ciudad de México se ha derechizado, algo que la propia Brugada y Martí Batres rechazan. Después del susto de la elección del 2021, hay una idea no descabellada, nos recordaba en una columna la maestra Violeta Vázquez Rojas, de que de la única manera de asegurar el triunfo de Morena en 2024 sería ganándose el voto de los sectores medios y altos que habitan el sur y el poniente de la Ciudad de México. ¿En qué se basa esa idea? En que, según algunas voces, la clase media, ya hemos discutido qué es la clase media realmente en la ciudad, está decepcionada de López Obrador y de la 4T y está dispuesta a votar por lo que sea que no sea Morena. Y por lo tanto, a pesar de que Brugada fue un excelente gobernante en Iztapalapa, es demasiado afín a Morena como para recuperar ese voto perdido. A ver, hay un punto que destaca también la maestra Violeta Vázquez Rojas que me interesa mucho comentar con ustedes. Hay dos tipos de clase media. Hay una clase media conservadora y una clase media progresista. La clase media conservadora no va a votar jamás por Morena. Brugada no tiene nada que hacer ahí porque jamás le van a dar el voto, sea Brugada, sea quien sea. Así de sencillo. Es más, si Taboada se fuera Morena, tampoco votarían por Taboada. Ellos no van a votar jamás por un candidato morenista. Incluso esa misma clase media conservadora de la Ciudad de México es la que repela a Xochitl Gálvez, por cierto, según los datos. Pero está la clase media progresista, esa clase media que sí hay un sector importante de la misma, que se incomodó con Andrés Manuel López Obrador por el tema sobre todo de la militarización, por el tema del feminismo, por el tema de Ayotzinapa. Son tres puntos en donde ese sector de la clase media progresista en la Ciudad de México no se siente en este momento cercana al gobierno de López Obrador. No se siente cercana a la cuarta transformación, pero la gran pregunta es si se quedarán en sus casas, si anularán el voto o se inclinarían por un personaje tan deleznable como Santiago Taboada. Porque vaya que ese es un punto interesante de discusión, ¿no? Porque se puso como ejemplo el caso de la Cuauhtémoc, ¿no? En donde la gente decidió votar en contra de Morena porque puso a Dolores Padierna, pésima candidata, y a René Bejarano, por favor, pero le dieron el poder a esta Sandra Cuevas. Y mucha gente decía, ya ven, se lo merecen. Yo no creo en eso, ¿eh? Se lo digo abiertamente, podemos platicarlo. Yo no creo en eso. Yo creo que los partidos deben tener la obligación de poner a buenos candidatos para que la gente salga a votar a favor de ellos y no poner a los menos malos. Creo que ese concepto de, pues es el menos malo, yo no voy con él definitivamente. Aquí el gran punto es, ¿qué debe de hacer Clara Brugada para conquistar a esa clase media progresista? Que yo insisto, veo muy difícil que se incline mayoritariamente hacia Morena, hacia Taboada. Yo estoy consciente de que es más probable que esa clase media progresista se vaya y anule precisamente el voto. A mí me queda claro que Brugada tiene que darse a conocer entre ellos, tiene que acercarse a ellos, tiene que mostrar lo que fue su gobierno. Y de esa manera va a conquistar a un porcentaje importante, porque dentro de esa clase media progresista en la ciudad hay mucha gente afín verdaderamente a la izquierda, que por eso se distanció de López Obrador, por el tema de la militarización, que no es acorde a la izquierda, por el tema del feminismo, que no es acorde a la izquierda, de repente expresiones del presidente, o el mismo caso de Ayotzinapa, que es un tema que a la izquierda como tal le importa mucho. Entonces, Brugada es una mujer de izquierda que si logra precisamente presentarse como tal y articular de manera adecuada el discurso como tal, puede ganar muchos adeptos en ese mismo sector que en el 2021 decidió simple y llanamente no apoyar a Morena. Ahora, la Ciudad de México ha sido el bastión más férreo de las izquierdas mexicanas. Lleva 9 gobiernos consecutivos de izquierda desde 1997. Sin embargo, sí se perciben escenarios muy particulares que destaca Viridiana Ríos. ¿Por qué? Porque Morena tuvo derrotas críticas, bueno, en 2021, ¿no? Y a partir de ahí se convirtió en el epicentro de las marchas, por ejemplo, contra el presidente, ¿no? Consulta Mitofsky, por ejemplo, señala que la Ciudad de México ya tenía uno de los niveles más bajos de aprobación al gobierno de López Obrador desde hace ya un tiempo. Y desde entonces y hasta ahora, la capital era central para las marchas en contra del López Obradorismo. Incluso la ventaja que tiene por región Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez es de 4%, según esta encuestadora, en la Ciudad de México. La primera marcha contra AMLO ocurrió antes de que se tomara posesión, fue en noviembre de 2018, fue por el tema de Texcoco, ¿no? Posteriormente hubo otras en donde se denunció el tema de los fifís,
que no hubiera ocurrencias, de que era un autoritario. Yo no estoy a favor de ninguna de esas marchas, ni mucho menos. Sinceramente, me parece que todas ellas mostraron el racismo y el clasismo de un sector de la población de la capital, que es precisamente esa media clase conservadora, de ahí para arriba, y de los pobres de derecha. El punto es qué tanto impactan en el electorado final. Ahora, es importante porque la oposición no es nueva en la Ciudad de México. Es algo que se ha venido replicando desde el 2015 incluso. No, es uno de los puntos que no puede soslayar Morena. Y el punto final con el cual yo concluiría esta intervención con ustedes pidiéndoles, por supuesto, su opinión y que nos lleva precisamente al análisis como tal, es que el votante de la Ciudad de México sigue siendo de izquierda. Eso me queda clarísimo. E incluso, y esto lo refleja Viridiana Ríos en su trabajo, es más que en 2015. Hay un mayor porcentaje de izquierda en la Ciudad de México, pero también ha crecido mucho la derecha. Es ahí donde está la discusión y es ahí donde está la importancia de la estrategia y la campaña que logra hacer la señora Clara Brugada en los diferentes medios de comunicación, que son vistos, que son reconocidos, que son seguidos por los integrantes de la izquierda. El votante de la Ciudad de México se ha convertido en un ente ideológicamente muy complejo, un votante, insisto, más de izquierda que morenista, por ejemplo, y más opositor que de derecha, ¿no? Incluso el éxito del PRI-PAN en la Ciudad de México consiste en atraer a personas que jamás votarían por la derecha, ¿no? Que es ahí realmente donde el PAN también la tiene bastante, pero bastante complicada. Brugada, por lo tanto, y me parece que Brugada lo tiene claro, que para lograr mantener a la 4T en la ciudad, tiene que reconciliarse con la izquierda, reconciliar a la izquierda con las clases medias, ¿no? Y ante ello, eh, ¿qué es lo que ofrece la oposición? La oposición afirma que la 4T va a volver a perder la capital, ¿no? Como lo hizo en las elecciones intermedias. Puso a Santiago Taboada, un hombre con muchos cadáveres en el closet, vinculado directamente con el cártel inmobiliario, en un ejemplo palpable de lo que es hoy por hoy la derecha y particularmente el Partido Acción Nacional. Lo cierto es que el PAN ha mantenido a Benito Juárez desde siempre. Es uno de sus principales bastiones. En algún momento fue el único como tal, ¿no? Y es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué votarías por Santiago Taboada? Bueno, hay un porcentaje mayoritario en la Benito Juárez que decidió votar por Santiago Taboada y que ahora, hoy por hoy, lo está apoyando. Y yo creo que es a ese sector que Brugada ni siquiera debe de dedicarle tanto tiempo. Debe de irse por el otro sector que le mencionaba. Hay la demarcación Benito Juárez, insisto, ha sido gobernada por Acción Nacional desde los 2000, cuando José Espina se convirtió en jefe delegacional. Sin embargo, pues su legado está, insisto, manchado, pues permanece en la cárcel como una de las cabezas de lo que se conoció como el cártel inmobiliario, esta trama de corrupción en la demarcación que lo involucró en sobornos de desarrolladores a cambio de permisos para construir edificios habitacionales fuera de la norma y de la cual participa Santiago Taboada, aunque lo niegue, porque es parte de los Ocean y los Ocean son los responsables de esa tragedia, de ese acto de corrupción. Este escándalo, que ha sido investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México, ha ayudado precisamente a poner un poco más las cosas en perspectiva, pero, y por su parte la izquierda, tiene en Iztapalapa a su gran emblema. La ha gobernado desde 1999, cuando Ramón Sosa Montes llegó como delegado de la mano del PRD. En los comicios del año pasado, la diputada federal Aleida Alavés fue nombrada como la candidata de Morena para mantenerse al frente de esta alcaldía y las encuestas le dan una ventaja contundente. Y una de las, pero fíjese, ya para concluir así, ¿sabe usted cuál va a ser una de las alcaldías claves? Le mencionaba hace un momento, la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc va a ser fundamental. En 2021 era considerado un bastión de la izquierda, lo perdieron por el tema de Monreal, por supuesto, no por la incomodidad de esta clase media progresista que habita en la misma, y esa es el punto clave en todo eso. El punto clave es la Cuauhtémoc junto con otras demarcaciones en donde me parece que Brugada tiene que ponerle énfasis a todo ello. ¿Puede perder la Ciudad de México, Morena? Sí, sí hay posibilidades de perderla, más allá de perder la presidencia de la República, pero aún hoy por hoy Brugada tiene una ventaja considerable que la lleva un papel de no confiarse, sino de aprovechar esa ventaja y de penetrar esos sectores molestos con el obradorismo y tratar de acercarlos hacia ella, o por lo menos
por lo menos que no vayan hacia Tabuada. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba, por supuesto. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, dejen su comentario y si pueden, échenos el super chat. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.